Bienvenida a la señora Rosa María Mateo, administradora única de la Corporación Radio Televisión Española. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, me han convocado con carácter extraordinario para una única cuestión. Esto es, que les aclare el cumplimiento de todas las obligaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2006, que regula la Corporación de Radiotelevisión Española, la Ley 19/2013 de Transparencia y la Ley 3/15 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. ¿Consideran ustedes que no di las suficientes explicaciones al respecto en mi última comparecencia celebrada el pasado 30 de octubre de 2010? En primer lugar, quiero dirigirme personalmente al diputado del Grupo Popular por Zaragoza, excelentísimo señor don Ramón Moreno Bustos. Señor Moreno, en mi anterior comparecencia no respeté el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios, realizando dos manifestaciones respecto a su persona que lamento. Quiero darle al respecto una explicación, que no una justificación. Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Espero que pueda entenderlo, así como todos los votantes aragoneses a los que representa en esta comisión y que merecen todos mis respetos. Por ello, le pido disculpas. Entrando en el fondo del asunto, debo decirle a usted, a su grupo parlamentario y en especial a los votantes del Partido Popular que considero que he cumplido con las obligaciones que me competen como administradora única en base a lo siguiente. Tal y como consta en el diario de sesiones de las Cortes Generales del pasado 30 de octubre de 2018, consideran que he incurrido en tres tipos de irregularidades. Una, infracciones de tipo fiscal por ser cotitular y apoderada de una sociedad patrimonial denominada Yambú S.L. 2. Estar incursa en causa de incompatibilidad para el ejercicio de mi cargo al tener dicha sociedad como objeto servicios de representación de medios de comunicación, actividades de alquiler, actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, publicidad y estudios. Y 3. Tener conflicto de intereses para el ejercicio de mis funciones como administradora única. En primer lugar, respecto a las supuestas infracciones fiscales, quiero reiterar, dado que al parecer no fui lo suficientemente clara, lo dicho en mi pasada comparecencia. En febrero de 1993 constituí una sociedad patrimonial de la que soy copartícipe y cuya actividad principal ha sido el arrendamiento de inmuebles. La actividad mercantil de este tipo de sociedades es privada, solo sujeta al cumplimiento de las leyes que la regulan. En mi caso, seguí las indicaciones de mi asesor fiscal y considero que he actuado con arreglo a derecho. Señor Moreno Bustos, usted es diplomado en Derecho Tributario y asesor fiscal, por lo que sabe que cuando una persona lega en una materia tan compleja como la fiscal solicita asesoramiento, sigue las instrucciones del asesor en el que ha depositado toda su confianza. No obstante, soy perfectamente consciente que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que si considera que he cometido, y vuelvo a repetir, como hice anteriormente, alguna irregularidad, le invito a que interponga las acciones legales que considere oportunas. En cualquier caso, quiero reiterar con rotundidad que los ciudadanos nos relacionamos con la Administración mediante actos reglados y esta sociedad durante sus 25 años de vida no ha tenido ninguna notificación en cuanto a la liquidación de los distintos impuestos de lo que es sujeto pasivo. Asimismo, se han depositado las cuentas anuales de todos los ejercicios en el registro mercantil, información de carácter público a la que tienen ustedes acceso. Como información adicional, desde mi anterior comparecencia, quiero manifestar que ya he iniciado los trámites de disolución de la sociedad. En segundo y en tercer lugar, sobre mi supuesta incompatibilidad y o conflicto de intereses por ser copartícipe de la sociedad, tanto el artículo 15 de la Ley 17/2006 de la Corporación como el 26.2.b primero de la Ley de Transparencia y el 13 de la Ley del Ejercicio de Alto Cargo de la Administración del Estado concretan mis obligaciones como administradora provisional única en la materia que nos ocupa. Dichas obligaciones se concretan en la dedicación exclusiva y en la sujeción al régimen de incompatibilidades de altos cargos al que luego me referiré.
Sobre la dedicación exclusiva, puedo asegurarles, sin ningún atisbo de duda, que desde el 30 del 7 del 18, en que tomé posesión de mi cargo, he puesto todo mi tiempo, empeño, energía y voluntad en realizar de la mejor forma posible la tarea que me fue encomendada por las Cortes que ustedes representan en esta Comisión Mixta de Control Parlamentario. Finalmente, y en cuanto a la existencia de un conflicto de intereses, por ser copartícipe de la sociedad patrimonial, he realizado, de acuerdo con lo establecido en las normas citadas, una consulta a la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Dicha consulta concluye que la participación que a día de hoy ostento en la sociedad patrimonial no supone una situación de incompatibilidad o conflicto de intereses que vulnere ningún precepto de las leyes citadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mateo. A continuación toman la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Moreno. Gracias, señor presidente. Señora Mateo, el obstinado y enigmático empeño en no dar explicaciones públicas sobre su sociedad patrimonial nos ha llevado de nuevo a esta comparecencia parlamentaria. La segunda que celebramos monográficamente para haberle dado la oportunidad, con amplitud de tiempo, de despejar las dudas y sospechas, desmentir las presuntas irregularidades que le atañen y de resolver definitivamente una situación que, créame, es una situación indeseable para todos, aunque para usted a veces no lo parece. Habíamos solicitado esta comparecencia desde el Grupo Parlamentario Popular amparados en la necesidad de superar el oscurantismo, la opacidad y el desprecio de sus respuestas anteriores. Amparados en la legitimidad y el derecho que nos asiste como parlamentarios para conocer la verdad, y la hemos solicitado también con el deseo sincero de que usted la aprovechara para no tener que insistir ni volver nunca más sobre este asunto. Tengo que decirle, señora Mateo, que después de escucharla, ahora mismo ya le digo que no será la última vez que hablemos de este asunto. Hemos solicitado, por cierto, la comparecencia del director de la Oficina de Conflictos de Intereses de la Función Pública para hablar de su caso. Hemos solicitado también su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática. Hemos pedido informes y documentos que acrediten su compatibilidad y su idoneidad para ser administradora única de Radio Televisión Española. Y estamos recabando también la opinión del Gobierno, de sus correligionarios, sobre el cumplimiento de sus obligaciones públicas. En definitiva, vamos a emplear todos los instrumentos democráticos de control parlamentario que estén a nuestro alcance para que se arroje luz ante tanta tiniebla y sin la necesidad de insultar a nadie. Su frivolidad y su displicencia, señora Mateo, con la que afrontó o despachó más bien la comparecencia anterior, muy semejantes a veces a algunas de las expresiones que hemos querido entender esta mañana, nos hace ser muy poco optimistas sobre el resultado de esta iniciativa. Pero con todo y con eso, queremos mantener, aunque solo sea un hilo de esperanza, en que esta insostenible actitud no pueda ser tan pertinaz ni pueda ser eterna. El pasado 30 de octubre hice en mi intervención un, creo, oportuno recordatorio de las normas vigentes cotejando las obligaciones legales que tiene aparejado su alto cargo en Radio Televisión Española con la situación respecto a una sociedad patrimonial de la que usted es apoderada y su hijo, el señor Ponte Mateo, don Germán, es administrador único. Creo sinceramente que expusimos ese día todos los interrogantes que se deben despejar y todos, sin excepción, quedaron sin respuesta, como hoy mismo ha ocurrido en su intervención de menos de 5 minutos. Pasaré por alto el delirante y disparatado vaivén de sus manifestaciones sobre si es o no apoderada de la sociedad, sobre cuándo se había enterado de que lo era y sobre la enloquecida y surrealista versión sobre la circunstancia profesional que le llevó a cambiar el objeto de la misma. Pasaré también por alto que su primera reacción a nuestras preguntas fuera la de no contestarnos. Hace usted tanta gala de altanería y falso arrebato que la desfachatez ha dejado de sorprendernos. En todo caso, el diario de sesiones acompañará a partir de ahora su biografía para hacerle el perfil más ajustado y preciso. Pero no puedo pasar por alto que su segunda reacción fuera directamente la de insultarme. En ningún momento yo le había faltado al respeto ni la había insultado. Si a usted le molesta tanto que nombre a su hijo, algo que por cierto también hizo la portavoz de Podemos sin que usted se escandalizara,
No lo nombre usted administrador único de una sociedad que contrata o se relaciona con Radio Televisión Española. Así se evitaría usted cualquier referencia filial. No es mi problema, señora Mateo, es el suyo. Creo que todos los que siguieron aquella comparecencia y aquel comportamiento por su parte se han hecho una idea fiel, mucho más fiel de la que yo pudiera describirles, de cuál es su penosa manera de asumir el deber y la obligación democrática de dar explicaciones. Y lo que es peor, la imagen que ha descubierto la sociedad española de usted, que no solo no dice la verdad, ni en su currículum, sino que se asemeja más a la actitud del señor Rufián en esta Cámara. Señorías, la señora Mateo hablaba el pasado día 30 de octubre de embotellamiento del que había sufrido en el tráfico de Madrid para llegar a esta comisión. Y ese es exactamente el punto en el que, metafóricamente hablando, se encuentra este caso. Un embotellamiento de circunstancias adversas y una falta absoluta de decisión para salir airosa del atasco. No malgaste más, como ha hecho otra vez hoy, la ocasión de aclarar su embrollo, señora Mateo. Ya nos conocemos su admiración indisimulada por el gobierno del doctor Sánchez, pero no copie también al gobierno en esto, desatando su ira contra los elementos, contra los medios de comunicación, contra nuestro grupo parlamentario o contra la opinión pública por querer conocer la verdad. Tenemos todo el derecho a saberla y, a través nuestra, a conocerla todos los ciudadanos. Es muy sencillo, señora Mateo. Conteste a estas preguntas que son muy concretas. ¿Es usted apoderada o no de una sociedad patrimonial junto a su hijo, el señor Ponte Mateo, don Germán? En caso afirmativo, ¿considera que puede ser a la vez administradora única de Radio Televisión Española? ¿Tiene usted o no dedicación exclusiva como administradora única de Radio Televisión Española, independientemente de que usted acaba de decir que no quiere decir que no le dedique todo el tiempo del mundo a la presidencia o a la administración de la Radio Televisión Pública en España? ¿Hay alguna incompatibilidad o no entre el objeto de su sociedad y la actividad de Radio Televisión Española? Ya sabemos que su hijo Germán Ponte Mateo, administrador de la sociedad que comparten, Yambú SL, ha trabajado para Radio Televisión Española, como él mismo reconoce en su página web, en al menos 16 programas. ¿Reconoce usted algún vínculo familiar entre su sociedad y Radio Televisión Española? ¿Ha realizado durante este tiempo, tras conocer que tenía una sociedad instrumental, alguna declaración complementaria a Hacienda o la han requerido para ello con respecto a su empresa Yambú SL? ¿Comunicó usted o no al presidente del Gobierno que tenía una sociedad patrimonial junto a su hijo, el señor Ponte Mateo, que podría colisionar con Radio Televisión Española? Son preguntas sencillas, como ve, que solo admiten respuestas igualmente sencillas, precisas y sinceras. Hágase un favor, señora Mateo, contéstelas en voz alta y después piense un momento en las consecuencias de sus respuestas o piense en las consecuencias de no contestarlas. Las grandes declaraciones de principios, la adversidad sobrevenida, la desdicha provocada, la conjura astral para derrocarle, el complot larvado contra su persona y toda la parafernalia enfática con la que envuelve sus desplantes y exabruptos, se desvanecen si no responde con contundencia y sinceridad a las cuestiones concretas que le planteamos. Va usted a remolque de la situación, va usted arrastrada por las embarazosas circunstancias que le recordamos otra vez. Son solo suyas, no se las hemos buscado ni creado nosotros. Salga de este trance despejando con rotundidad las dudas o admitiendo honrosamente que hasta aquí ha llegado. No vuelva a recurrir a la descalificación y al insulto para tapar su lío u otras cosas. Le quiero aclarar, para que nadie se confunda, que esta no es una cuestión de divergencia política ni ideológica. Podríamos ponerle también en ese terreno nuestras propias y severas objeciones, pero aquí de lo que se trata es del cumplimiento estricto de las leyes, del respeto a la opinión pública, de la ejemplaridad y la probidad empañadas, y no de una diferencia de criterios políticos o de un intercambio de juicios interpretativos, y lo lamentable es que se lo tengamos que recordar. Si usted no distingue la esfera privada de la pública ni la colisión que en su caso se produce entre una y otra, está en un aprieto mucho mayor del que pensábamos. Si hoy no resuelve usted el enredo en el que está metida, no tendrá la menor autoridad moral ni ética para dirigir Radio Televisión Española ni un minuto más. Pero a usted no la dejan dimitir, señora Mateo. Como no le dejan dimitir al ministro Duque, a la ministra Celaá, ni al ministro Borrell, ni a la ministra Delgado, ni al ministro Planas, ni a la ministra Calviño, ni a la secretaria de Estado para el Deporte, porque la lista alcanzaría proporciones inauditas y escandalosas. Porque este Gobierno se cae a trozos, pero sobrevive con el parche que le ponen sus socios de la moción de censura, aunque les escupan, y sobrevive gracias a la sala de estar en la que se ha convertido Radio Televisión Española y que se la ha proporcionado usted.
A usted le han puesto al frente de Radio Televisión Española para que aguante carros y sociedades patrimoniales, para hacer una purga o 200 purgas, pero sobre todo para que facilite la campaña electoral del PSOE y de sus socios, que le tiran cada día de las sisas de los informativos hasta convertirlos en piezas deformadas e intragables. Lo que tampoco ha resuelto hoy, señora Mateo, es su acreditada indisposición a someterse voluntariamente a la opinión pública y al control democrático del Parlamento. Usted desprecia al Parlamento tachándolo de teatrillo. Y dice además, alegre y responsablemente, que a los grupos políticos nos importa un bledo Radio Televisión Española. Y nosotros pensamos que usted debería actualizarse a la democracia del año 2018. Usted debería mostrar un poco más de respeto por los ciudadanos y por los que los representamos y dejar a un lado ese desdén majestático con que nos obsequia en cada intervención. Usted aclarará con Hacienda sus problemas cuando corresponda. Lo hará con la Oficina de Conflictos sobre sus irregularidades o dudas cuanto antes. Pero usted no puede adoptar una posición de adalid de nada que sea ejemplar como responsable público, porque usted no ha entendido nada de sus obligaciones públicas cuando le han nombrado para dirigir Radio Televisión Española. Usted ha practicado, y acabo, señor presidente, usted ha practicado y avalado una revancha laboral implacable y grosera en los servicios informativos de Radio Televisión Española, sin saber nada de los que cesaba, sin dudar un instante del ruidoso y falso señuelo que se había creado preparando su llegada. Usted está reñida con la verdad, no hay nada más que ver sus últimos casos de currículum. A usted solo le vale el criterio de sus consejeros que le están llevando a usted, y lo que es mucho peor, a Radio Televisión Española al abismo, y ejemplos tenemos todos los días. Pues sepa que usted ha provocado un destrozo inmenso en Radio Televisión Española. Por eso no olvide decirles a sus modernos, progresistas y prestigiosos colaboradores que le han hecho un flaco favor poniéndole de escudo y de coartada para llevar a cabo únicamente sus represalias y revanchas políticas. Es una pena, señora Mateo, que se desperdicie esta etapa en Radio Televisión Española con un bagaje tan controvertido, tan polémico y tan dañino para el futuro y la viabilidad de Radio Televisión Española. Es una pena, Moreno, señor Mateo, acabo, que su vulnerabilidad afecte de manera tan grave al crédito de Radio Televisión Española. Ahora puede volver a reírse de esta comisión y aplaudir si quiere, como hizo en su última comparecencia, pero verdad solo hay una y esa la deja usted siempre, siempre en evidencia. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Moreno. A continuación toma la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Domínguez de Posada Puertas. Gracias, presidente. Buenos días, señora Mateo. Mire, no voy a cansar a los miembros de esta comisión repitiendo una exposición que se puede subsumir más o menos en la intervención del portavoz del Partido Popular, don Ramón Moreno. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Ciudadanos, el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, señora Mateo, y gracias por su comparecencia otra vez en esta comisión. Quiero empezar pidiendo a todos los miembros de esta comisión que no nos convirtamos en el culebrón habitual que hemos venido siendo, como en una serie de televisión un poco bochornosa, y que nos evitemos espectáculos que se han producido en comisiones anteriores. He de reconocer que a las preguntas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de la comisión anterior ha respondido en la medida en que ha podido, y le reconozco buena voluntad y formas con nosotros. Si bien nos da la sensación de que si muchas de las respuestas no se producen, no es porque usted no quiera, sino porque hay cierto desgobierno dentro de Radio Televisión Española y desconoce qué ha ocurrido en tal o cual asunto. Y luego iré con esta impresión. Ya le preguntamos por la sociedad que tiene usted. Nuestra preocupación en este sentido era por la legalidad de la misma y la compatibilidad con las funciones que desempeña al frente de Radio Televisión Española, algo que además nos ha aclarado hoy un poco diciendo que ya ha remitido para que le informen en el órgano competente sobre su compatibilidad o no, y le han certificado que sí es compatible. Yo deduzco que además que conoceremos en breve ese documento y la información que contiene. Sí le quiero decir que ha sido usted afortunada.
ya que si le llega a pillar al frente del Gobierno Pedro Sánchez 1.0, usted tendría que haber dimitido al día siguiente de publicarse su sociedad. Pero puede usted estar tranquila. Ya sabe que la ministra Calvo ha aplicado la doctrina de la dualidad de las personas. El calvinismo reza que cuando uno asume un cargo evoluciona y ya no es uno mismo y no le atan los compromisos anteriores. Por eso Pedro Sánchez dijo que nunca sería presidente con los independentistas y populistas, y lo es. Dijo que un gobierno no podía estar sin presupuestos, y lo está. Dijo que hacía una moción de censura para convocar elecciones y no lo ha hecho. Dijo que no mantendría miembros en su equipo con sociedades instrumentales, y yo creo que ya hay más ministros con sociedades que sin ellas, y a esta lista se suma usted. Y ha tenido la suerte de coincidir con el presidente del Gobierno y no con Pedro Sánchez, doctor dual y enmendado a sí mismo. Sí le pido que facilite cuanto antes la información que le han hecho llegar, que certifica su compatibilidad y pues yo creo que este tema, si esto queda certificado, pues puede darse por zanjado. Si bien es cierto que, ya que usted comparece en esta comisión, querría destacar otros aspectos para no desaprovechar su comparecencia, y es probable que ahora el señor Camacho acompañe con una especie de coro, como ocurrió en la comisión anterior, porque tocó temas que a él no le gustan. Pero nos preocupan varias cuestiones. En la web de Radio Televisión Española aparecía usted con una licenciatura en Derecho y otra en Ciencias Políticas. Tras la aparición en un medio de comunicación de la no existencia de esta licenciatura, también ha desaparecido de la web de Radio Televisión Española. En Wikipedia no aparecía esa información, sino que se podía leer que era usted licenciada en Periodismo y en Derecho. Más o menos coincidiendo con su nombramiento, se producen varias ediciones que afectan a su currículum. Estas comienzan en julio y terminan en octubre. Lo que aparezca en Wikipedia no es responsabilidad suya y puede editar cualquiera, ¿vale? Pero sí llama la atención que se produzcan tantos bailes curriculares en artículos de prensa contradictorios que hacen referencia a su biografía, en la web de Radio Televisión Española, en Wikipedia. Esto se lo comentaba más a nivel anecdótico, pero hay cierto caos con respecto a la información que tenemos sobre su experiencia curricular. Y estas preguntas que le hago a continuación son sencillas, porque lo sabe usted. ¿A qué ha sido debida esta licenciatura en Ciencias Políticas, que aparecía en la web de Radio Televisión Española y que tras la información aparecía en el portal moncloa.com ha desaparecido? Y otra pregunta ¿es usted licenciada en Ciencias Políticas, como afirmaba hasta hace pocas horas la web? ¿Quién dio esa información a la persona responsable de este apartado de la web? Es probable que nos diga que ha sido un error y que ya ha regañado a los responsables o al responsable, como nos dijo con la supresión de la mosca de la bandera de España en el canal infantil el día de la fiesta nacional, en el canal Clan, o con cuestiones como el tuit burlesco sobre la princesa Leonor, en las que con sinceridad traslada a su equipo la responsabilidad. Pero le voy a transmitir la sensación que nos da esta actitud una y otra vez en lo que es su gestión con Radio Televisión Española. Creemos que le sobrepasan las circunstancias y que se encuentra usted al frente de un gran desgobierno. Hace poco es la UGT quien denuncia que continúan las externalizaciones excesivas en un documento que han publicado. Incluso destacan la ilegalidad, la posible ilegalidad de algunas de esas externalizaciones. Se firman contratos millonarios desde una administración provisional. Esto lo vamos a tratar en la parte de control estricto de esta comisión. Atentos a esta información que aparecía anteayer, en un periódico de tirada nacional. Sabemos que está en la nevera una serie que se iba a llamar Acceso Autorizado, con 13 capítulos sobre instituciones del Estado de las que se conocen pocas cosas. Era pues lo típico que entra y cuentan cómo se trabaja en ciertos sitios más desconocidos. El primer capítulo de esta serie era a bordo del Airbus 310 que usa Presidencia del Gobierno. Se grabó siendo Rajoy presidente y ha decidido no emitirse. Una serie que presentaba Cayetana Guillén Cuervo y que tenía un presupuesto, en lo que hemos podido saber, que se sabe poco de los presupuestos de Radio Televisión Española, pues 13 capítulos, presupuesto abultado. ¿Hay algún motivo por el que se decide guardar esta serie de televisión? ¿Creen que el hecho de que en Radio Televisión Española se enseñe el avión del presidente puede generar alguna reacción extraña? ¿Qué tiene de malo de hablar del avión del presidente? ¿En qué creen que podría o no despertar alguna corriente de opinión
o comentario mordaz, el hecho de sacar el avión del presidente del Gobierno. Y si van a suprimir alguna serie sobre gafas de sol que tengan también guardada en la nevera, vaya que generen corrientes de opinión en este sentido. Y voy a ir a lo que más me preocupa, y en este asunto creo que es el asunto primordial que tenemos que tratar en esta comisión, y son las audiencias de Radio y Televisión Española. El dato de las audiencias es muy preocupante. Las audiencias no han sido buenas en la etapa anterior tampoco, por mucho que los miembros del Partido Popular en su momento dijeran que eran magníficas, pero es que las audiencias han empeorado en este periodo. Estamos a punto de perder la cifra psicológica de las 2 cifras. Y no se equivoquen quienes creen que por quitar a unos y poner a otros el problema está solventado hasta que haya otro cambio de gobierno. Si los españoles, que son quienes pagan esta radio y esta televisión, no la ven y no la escuchan, van a empezar a hacerse muchas preguntas. Ya no son líderes los informativos de Radio y Televisión Española. Ahora el informativo más visto es el de Antena 3. La distancia de Antena 3 con respecto a Radio y Televisión Española en los informativos es mayor que nunca. Son 2 puntos. Estoy hablando del mes de noviembre. 15,5 frente al 13,5 de cuota de pantalla. Pero es que Telecinco también ha sobrepasado los informativos de Radio y Televisión Española. Los informativos de la televisión pública española están por debajo en este mes de noviembre de las otras 2 grandes cadenas generalistas. ¿Está satisfecha con estos resultados? Yo sé que algunos nos van a decir que las audiencias no les obsesionan, pero ¿cómo se mide la calidad de un informativo entonces? Yo me fío más del dato de las audiencias que de que un partido político me diga que ahora están mejor los informativos que antes. ¿Qué mayor problema puede tener una radio y una televisión que no la escuchen y no la vean? Dejen de mirarse el ombligo, y esto lo digo también a los grupos políticos. Lo importante no es ya si manipulan unos u otros, no es ya si ponen a tal o a cual persona al frente de Radio y Televisión Española, sino que el problema es que seguimos en una etapa de desprestigio que continúa con la estela de la etapa anterior. Hay problemas de ascensos y promociones internas no basadas en criterios de profesionalidad, sino en función de con quién se haya alineado uno u otro. Mientras hay muchos profesionales dentro de Radio y Televisión Española que lo que quieren es que les dejen respirar y trabajar. Vestir como quieran, sin miedo a significarse. Que sea la valía y el mérito lo que impere en esta casa. Basta ya de vendetas hoy por vendetas de ayer, en una escalada de manoseo de los medios públicos que sumergen la audiencia a niveles muy preocupantes. Ahora protestan los que antes callaban y callan los que antes protestaban. Y luego están los que siempre callan, que son los que tienen más ganas de trabajar. Es urgente el concurso público. Es urgente tener una dirección plural. Esta etapa es más de lo mismo, pero plegados a otra idea. Nada ha cambiado. Sencillamente han pintado de otro color el problema. Antes era azul y ahora es rojo amoratado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. A continuación, toma la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú en Marea, la señora Vera Ruiz Herrera. Gracias, señor presidente. Bienvenida una vez más a esta comisión, a esta segunda comparecencia sobre el mismo tema, señora Mateo. Efectivamente, el diputado Moreno tiene razón. Todo queda registrado en el diario de sesiones. Hoy creo que queda registrada una disculpa por su parte, que me parece importante que la hiciera. Me parece un ejercicio de honestidad y de coherencia. Se agradece siempre retractarse sobre los propios fallos que ha cometido cada uno, pero, sin embargo, no quedará registrada la aceptación de esas disculpas por parte del diputado señor Moreno. Y yo creo que, al final, y secundando lo que decía el señor Guillermo Díaz, tenemos que empezar a entender que esta comisión tiene que trabajar de otra forma. Estamos dando un espectáculo desde el Congreso de los Diputados de cara a la sociedad impresionante, no solamente desde esta comisión, también a nivel general. Todos creo que tenemos que hacer una reflexión personal y cada uno allá con sus propias decisiones. Desde luego, esta comparecencia, esta solicitud de comparecencia nos parece que tiene una intencionalidad clara. Lo tuvo en su momento, pero nosotros la apoyamos porque queríamos efectivamente saber si todo estaba en orden o no, pero que la pidan por segunda vez y que además anuncien hoy que van a seguir haciendo acciones y acciones y acciones y acciones parlamentarias para seguir intentando provocarla, pues eso desde luego no lo vamos a secundar. En la primera ocasión sí apoyamos, señora Mateo, yo se lo dije con toda la sinceridad del mundo y creo que es mi deber hacerlo.
que apoyamos que usted viniera a dar explicaciones sobre esto al Congreso de los Diputados, porque la etapa que hemos abierto en esta institución es diferente, ¿no? Hemos abierto una nueva etapa basada en la transparencia, el espíritu de la moción de censura fue ese, acabar con cualquier sospecha de fraude fiscal, de corrupción, etcétera, 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 ¿no? Creo que tenemos que hacer un ejercicio de coherencia y también preguntar cuándo los otros cargos, los cargos que hay ahora, pues no los ha nombrado el Partido Popular, ¿no? Y creo que hay que hacerlo. Nosotros sí que nos parece que le hicimos algunas preguntas que contestó y contestó muy bien y no le voy a insistir en ellas, y hay otras que se quedaron en el tintero, que efectivamente no se terminaron de contestar. Le insisto, va a ser la última vez que le pregunte, no voy a participar, desde mi grupo parlamentario no vamos a participar en este juego de generar ruido del Partido Popular, pero sí que le quiero hacer, si quiere comentarme algo, lo podemos hacer después, señora diputada del Partido Popular, porque es que abro la boca y siempre me comenta usted todas mis intervenciones. La primera pregunta que le quiero hacer es si a través de esa sociedad, y esto sí que nos preocupa, efectivamente ya ha aclarado que hay un informe que garantiza que la compatibilidad estaba correcta, pero sí que le quería preguntar específicamente si facturó a través de la sociedad algún trabajo periodístico. Es solamente la única pregunta que le quiero hacer para que lo añada, y qué tipo de trabajo periodístico, en caso de haber facturado algo, se hizo de esa forma, ¿no? Creo que eso sí podría generar algún tipo de incompatibilidad y habría que verlo, ¿no? En todo caso, entiendo que ese informe está en marcha y que nos aclarará todo tipo de dudas más adelante. Y segundo tema que creo que no se terminó de especificar en la anterior comparecencia es sobre los bienes inmateriales que tenía usted en la sociedad, 2 inmuebles. Quería saber si alguno de ellos se utilizó como segunda vivienda y si no se hizo. Y si se hizo, pues si se evadió algún tipo de declaración del IRPF o algún tipo de impuesto. Solamente lo que queríamos añadir con respecto a lo que ya explicó el otro día y que ha añadido hoy. Dicho esto, hasta aquí puedo llegar en este tema. Insisto, no vamos a participar más, pero creo que no hay que dejar pasar la oportunidad para también dirigirnos a los grupos parlamentarios que están siguiendo esta estrategia, ¿no? Ya lo hemos visto, están nombrando a todos los ministros habidos y por haber, porque esto evidentemente sigue una estrategia política detrás para desprestigiar, deslegitimar a un Gobierno que no aceptan que esté ahí, ¿no? En lo que concierne a la televisión, es que, claro, vienen ustedes aquí, señor Moreno, y es que no se cansa, y yo creo que es que no se va a cansar en la vida hablando de imparcialidad, de objetividad, de buenas prácticas periodísticas, de ética, de audiencia, etcétera, 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 cuando la anterior gestión tenía 500 informes encima de la mesa por malas prácticas periodísticas, que no denunciábamos nosotros, denunciaban los propios trabajadores de la Casa, el Consejo de Informativos, el Comité Intercentros, los propios trabajadores y trabajadoras libremente y de forma independiente. Insisto, por favor, si quiere usted comentar algo conmigo, lo podemos hacer al final con un café, que estaré encantada de tomármela con usted. Y han sido ellos los que han denunciado todos esos casos, ni siquiera nosotros. Nosotros lo traíamos aquí en un ejercicio de control al Gobierno y de control a un representante de una institución pública, de una televisión y de una radio que pagamos entre todos y entre todas. Lo han hecho ustedes sistemáticamente, y es que ahora denuncian y denuncian y denuncian y denuncian. Y de nuevo es el propio Consejo de Informativos, el propio Comité Intercentro, los propios trabajadores que libremente a través de sus redes sociales salen a desmentir una y otra vez las acusaciones que ustedes están haciendo. Y ya le digo, es que no se lo digo yo, Noelia Vera, portavoz de la Comisión Mixta de Unidos Podemos, no se lo estoy diciendo yo, es que son los trabajadores, están ustedes dialogando con los trabajadores que se comunican a través de comunicados, de notas de prensa, de redes sociales, todo el tiempo desmintiendo todas las acusaciones que ustedes hacen. Convoquemos una reunión con ellos, y que nos digan que nos cuenten qué tienen que decir y que nos... Insisto, señora, de verdad, si usted quiere, presidente, es que es imposible. Parece que estoy en un diálogo con ella y no puedo hacer mi trabajo. Entonces le pediría que también fuese objetivo desde su lugar. Dicho esto, hablan ustedes, el Gobierno, de la corrupción, de las cloacas, que se fueron del Gobierno precisamente por todos estos temas. Insisten en las comparecencias todo el tiempo. Yo he tenido la oportunidad de formar parte, por ejemplo, de la comisión que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. La última vez tuve la oportunidad de establecer un diálogo de preguntas y respuestas con el señor Trillo, que no contestó absolutamente a nada. Evasivas. Y a ustedes les da igual y no van a parar. Esto es, al final, un ejercicio absoluto de hipocresía, señor Moreno. Es un ejercicio parlamentario. Y, bueno, insisto, señora, de verdad, en cualquier momento, si le puede decir algo, porque no se puede trabajar.
Es que lo más preocupante Dejen hablar de todo a la esto, portavoz que tiene la palabra, lo por más favor. preocupante de esto es que yo, a pesar de no estar de acuerdo con el discurso del señor Moreno, he escuchado sin decir una palabra, y se llama educación. Ustedes que hablan de protocolo y de educación todo el tiempo, se llama educación. Y yo, que soy bastante más joven, me lo enseñó mi madre y estoy muy orgullosa de ello. Podría pasarme un rato enorme hablando de la mala gestión que hizo José Antonio Sánchez y que a nadie le importó, a ninguno de sus señorías le importó, de lo que hizo con Radio Televisión Española. Externalización, venta de estudios, manipulación, censura, malas condiciones de trabajo para los trabajadores, bajas que no se cubrían, abandono absoluto de los centros territoriales. E insisto, eso a ustedes no les importa. Insisto, y ya de verdad con esto termino, les agradecería que pudiésemos pasar ya a otra cosa, porque estoy de acuerdo con el señor Guillermo Díaz en que nuestro trabajo viene a partir de ahora, cuando podamos hacerle preguntas de asuntos que nos preocupan realmente de la gestión de Radio Televisión Española. Hay algunas cosas que, como ustedes saben, desde mi grupo parlamentario creemos que se están haciendo bien. Otras creemos que no, y que tienen un amplio abanico de mejora y que tenemos que seguir trabajando en ello. Tenemos que hablar efectivamente de la externalización. Nos preocupa muchísimo, porque también son los trabajadores los que lo están denunciando, ¿no? Y ante ellos nosotros y nosotras desde mi grupo parlamentario respondemos. Tenemos que saber qué pasa con la negociación del convenio, si esas condiciones laborales van a mejorar o no, qué pasa con los centros territoriales, ¿no? Y estábamos hablando incluso desde esta comisión de proponer hacer visitas a los centros territoriales para conocer también en qué situación se encuentran, que creo que es importante que también la veamos. Queremos saber si hay transparencia en las cuentas o no. Queremos saber cuánto cuestan los programas de televisión, cuánto no cuestan. Queremos saber todo eso, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio de control parlamentario, que espero que pueda empezar a partir de ahora, que pasemos página y que empecemos a actuar a la altura de la gente que nos ha colocado en esta posición política como representantes públicos que somos. Nada más. Muchas gracias, señora Mateo, y le agradecería que, por favor, a las preguntas si me respondiera. Muchas gracias, señora Vera. A continuación toma la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Camacho Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Y con el permiso de la señora Riolobos voy a intentar exponer cuál es la posición de mi grupo parlamentario con respecto a esta comparecencia de la Administradora Provisional Única de la Corporación Radio Televisión Española. Hoy yo creo que se demuestra muy claramente cuál es el interés del Partido Popular con respecto a la Corporación Radio Televisión Española. Digo esto porque en ya mi larga trayectoria como parlamentario nacional, primero en el Senado y luego aquí en el Congreso, no había visto nunca una comparecencia de algún alto cargo o algún responsable de la Administración General del Estado donde, por los motivos que considera el grupo parlamentario correspondiente, vuelva otra vez a comparecer a hablar de lo mismo. No había visto ningún caso. La señora Vera hacía mención a un caso reciente que ha habido hace muy poquitos días en cuanto a la comparecencia de un antiguo alto cargo del Partido Popular que no contestó prácticamente a nada y, bueno, pues ahí está la situación. Sí que es cierto que es responsabilidad de cada grupo parlamentario pedirlo o no pedirlo y luego de la mesa del Congreso de los Diputados calificarlo o no calificarlo. Y en este caso, ante dos peticiones, porque ha dicho el señor Moreno, ha hecho mención a ella, a otra petición de comparecencia de la señora Mateo ante otra comisión en esta casa, pues la mesa del Congreso decidió calificar positivamente esta, la de la Comisión de Radio Televisión Española. Pero con esta comparecencia y con las preguntas que vienen después, que plantea el propio Grupo Popular, se demuestra cuál es su interés con respecto a la corporación. Y el interés que han demostrado con esta petición de comparecencia, con las preguntas que vienen a continuación y sobre todo, con la intervención del señor Moreno, que nuevamente, claro, cuando se traen las intervenciones escritas y no se contesta lo que dice el compareciente, pues evidentemente es muy complicado que podamos sacar una conclusión clara sobre lo que el compareciente ha querido decir por poco tiempo que haya utilizado. Y es cierto, ha utilizado muy poquito tiempo, 5 minutos, pero 5 minutos muy claros, donde ha empezado diciendo algo que para usted no tendrá importancia porque le da igual, porque después, y haré mención a ello porque algunos de esos calificativos que usted ha utilizado los he apuntado, pues se los voy a volver a repetir, pero ha empezado diciendo que le pedía a usted disculpas. Usted no ha hecho mención en absoluto a esas disculpas que la señora Mateo le ha pedido.
o le ha dado. Pero es que además ha habido tres aspectos muy importantes en esos 5 minutos donde ha aclarado de una manera, yo creo, que nítida. En primer lugar, que en los 25 años que lleva esa empresa funcionando, o como le quiera denominar, no ha tenido ni un solo reparo de la autoridad fiscal. Cuestión que considero que es muy importante, porque evidentemente si usted estuviera cometiendo alguna ilegalidad, pues no creo que la agencia tributaria lo hubiese dejado pasar. En segundo lugar, el tema de la dedicación exclusiva, yo creo que también lo ha dejado muy claro. Y en cuanto al tema del conflicto de intereses, también creo que ha quedado nítidamente claro, y para eso no hace falta hacer ninguna exposición ni de 10 minutos, ni de 15, ni de media hora. Eran las tres cuestiones que estaban sobre la mesa y que han recibido como respuesta por parte del Grupo Popular, pues lo mismo, eso sí, lo mismo que en la comparecencia de del día 30 de octubre. Los mismos calificativos, que son dudas, sospechas, oscurantismo, opacidad, tinieblas, altanería, desfachatez. Hombre, yo creo que la señora Mateo ha sido muy clara y muy rotunda en su exposición, pero en ningún caso merecedora de estos calificativos que usted ha utilizado en su intervención. Y pedía al final el señor Moreno algo que de verdad me ha sorprendido, que es respeto y ejemplaridad. Señor Moreno, probablemente si su grupo parlamentario, si los responsables del Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy hubiesen tenido respeto y ejemplaridad, no estaría el Partido Popular como está en estos momentos. Aplíquense ustedes el cuento, no traten de dar lecciones a nadie. Y le voy a pedir una cosa para terminar ya esta intervención. Si de verdad, cosa que dudo cada día más, de verdad les importa, les interesa el futuro de la Corporación Radio Televisión Española, trabajemos por ello. Nos preocupemos por la Corporación Radio Televisión Española y no sigan con este juego que ustedes saben perfectamente a lo que están jugando, que es a desestabilizar, en este caso, me da lo mismo desde el punto de vista profesional, personal, anímico, el que ustedes quieran utilizar, póngale el calificativo que quiera, pero es a lo que se dedican, en este caso, contra la señora Mateo, porque el objetivo no debe ser, si la señora Mateo está al frente de la corporación, más o menos tiempo. Saben perfectamente que además lo lleva así en el nombre, que es administradora provisional, única de la corporación, y que yo espero y deseo que ese concurso público se resuelva lo antes posible. Pero eso no depende de la señora Mateo, depende de nosotros, depende de esta casa. Y yo lo que quiero es que eso se resuelva lo antes posible, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que terminemos bien ese trabajo complicado, pero evidentemente esa es nuestra responsabilidad y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Y desde luego con eso ayudaremos a la Corporación Radio Televisión Española, pero no con espectáculos como el que el Partido Popular pretendió hacer el día 23, pretende hacer hoy y ya nos ha amenazado con que va a volver a hacerlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Camacho. Quiero decirles a sus señorías y para que quede constancia que todos los asuntos que se debatan en esta comisión han sido calificados por la mesa de la Cámara, es decir, que han cumplido todos los trámites reglamentarios y al ser calificados por la mesa de la Cámara lo es en ejercicio de las competencias que a estos efectos le atribuyen los apartados 4 y 5 del artículo 31 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Es decir, que todo lo que hacemos en esta comisión es conforme al reglamento. Sin más, toma la palabra para contestar a las preguntas que se le han realizado la administradora única de la Corporación de Radio Televisión Española, la señora Mateo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, gracias a todos por sus palabras. En primer lugar, como ya he tratado de explicar con escaso éxito durante mi primera intervención, considero que mi situación de copartícipe en el capital de una sociedad patrimonial no implica que mi conducta sea contraria a las obligaciones impuestas en la Ley de la Corporación, la Ley de Transparencia y la de ejercicio de los altos cargos de la Administración del Estado. Vuelvo a repetir, si no están de acuerdo, por favor, señores del Partido Popular, ejerzan las acciones que consideren oportunas. Quiero decirles que se han presentado las complementarias correspondientes a los últimos 4 años
por si hubiera algún problema. O sea, es por tener la seguridad de que no hay ningún problema con Hacienda. En segundo lugar, ya que mis explicaciones no han sido lo suficientemente claras, les adjunto una copia para cada grupo parlamentario de la resolución emitida por la Oficina de Conflictos de Intereses a la que hacía referencia en mi anterior intervención. Espero que sirva para aclarar definitivamente la cuestión. Señor presidente, aquí tiene las copias para cada uno de los grupos. Y les hago un resumen del dictamen final, porque es un poco largo, que dice así. En tal caso, dado que la empresa en la que usted tiene participación accionarial no contrata en modo alguno ni con la propia corporación ni con las administraciones públicas, le informo que no vulnera ningún precepto de la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal y del 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado. No sé si hay alguna réplica o algo, señoría, en este momento. Muchas gracias, señora Mateo. A continuación, vamos a hacer entrega de la documentación que ha presentado la administradora provisional única. No sé si sus señorías quieren hacer un receso para leerse la documentación o procedemos a la réplica. A continuación, toma la palabra para la réplica el señor Moreno Bustos, por el Grupo Parlamentario Popular. Por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. No tengo todavía claro a quién hemos pedido la comparecencia, si a la señora Mateo o al resto de grupos parlamentarios, porque parece que han venido a responder por la señora Mateo, ya que la señora Mateo no responde y prácticamente, vista la réplica, pues seguimos en la misma tradición. Para eso están el resto de grupos parlamentarios, sobre todo los que apoyaron al doctor Sánchez, para venir aquí a sacarle las castañas del fuego. Hablaban algunos, no sé si ya responder a la señora Mateo o responder a los grupos parlamentarios, por eso lo digo, porque hemos hablado de pedir disculpas. Mire usted, y yo se lo digo a los grupos parlamentarios, en mi última intervención en la pasada comisión pedí la palabra al finalizar la comisión para que la señora Mateo retirara los insultos que había hecho hacia mi persona, y ella se negó a hacerlos en ese momento. Resulta que un mes después pedimos disculpas y aquí no ha pasado nada. Yo, mire, tengo una formación cristiana, y yo admito las disculpas de todo el mundo. Lo que pasa es que admito las de corazón, no las de quedar bien ante la opinión pública, que es la sensación que yo he tenido aquí esta mañana. Por decir alguna cosa más sobre lo que estamos escuchando esta mañana, y a la señora Vera le agradezco que con ese ánimo cariñoso que sabe que tenemos entre ella y yo, pues decirle que que hacer de abogada defensora de la señora Mateos está francamente bien. Y aunque se dirija a mí, pues yo he venido a preguntar a la administradora única y que me responda la administradora única, aunque con poco éxito, visto el panorama. Aunque eso sí, ahora nos cae a última hora y, cuando podría haberlo hecho, incluso haberlo hecho llegar a esta Cámara con tiempo suficiente para haber leído lo que dice el Ministerio de Política y Territorial y la Función Pública, la Secretaría de Estado de la Función Pública, la Oficina de Conflictos de Intereses. Pues algo nos habríamos evitado de lo de hoy, si hubiera llegado por lo menos este documento con tiempo, y no estaríamos hablando de muchas o de algunas cosas de las que hemos oído esta mañana. Pero la verdad es que esta mañana hemos oído más bien pocas cosas, ¿no? Más bien pocas novedades. Yo ya le adelanto que vamos a seguir, porque este no es un tema que quede muerto, y que simplemente lo único que nos dice usted en este documento, según lo que nos acaba de leer, es que usted, cumple con alguno de los requisitos. Pero por eso hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Popular muchos más datos de los que ahí se reflejan. Yo le digo, señora Mateo, que que usted sigue en ese ánimo de no contar absolutamente nada, de cuanto menos decir, cuanto menos intervenir, pues mucho mejor. Yo lo que siempre me hago es la misma pregunta.
usted decía que hay millones de españoles que tienen sociedades patrimoniales como la suya, seguramente, ¿no? Y bueno, pues, pero la verdad es que ¿cuántos millones de esos españoles son administradores únicos de Radio Televisión Española, como usted, o trabajan o tienen hijos que han trabajado con Radio Televisión Española? En fin, pues resulta que posiblemente los hay pocos. Es cierto que de nuevo, entre el esclarecimiento y la ocultación, usted siempre tiende, y simplemente con sus pocas palabras, por decirlo de una manera, ha optado, pues eso, por lo segundo, por ocultar cuanto más mejor. Es extraordinaria, la verdad, su capacidad para llamarse andana absolutamente de todo, y lo estamos comprobando, deambular, y ni siquiera vagar. Eso es, ya alguno podría decir que no ha respondido, o podríamos decir no ha respondido. Es que no responda, es que ni siquiera da explicaciones. Usted viene aquí a comparecer, y le sigo diciendo lo mismo que le dije la última vez. Usted no entiende lo que es el Parlamento. Usted viene aquí a dar explicaciones, y usted no da explicaciones. Con salir del paso, llevárselas a final de mes y ya está, y pasar un mal rato, pues en eso ya lo tenemos todo. Señora Mateo, esa es la realidad, esa es la realidad. Usted no puede venir aquí en 5 minutos despachar una comparecencia, en 2 minutos hacer una réplica, y aquí paz y después gloria. Así esas cosas no se resuelven, porque bueno, pues luego nos veremos como ocurrió en la comisión pasada, en la del 30 de octubre, con esa mesura y seriedad que le caracteriza en esta comisión de control. Dijo: ahora tendré una llamada de Hacienda y habrá unos cuantos inspectores investigándose esa sociedad a ver si está mal. Dijo: pueden ustedes mandar a la Guardia Civil para que me lleven detenida. Y en otro momento glorioso llegó a decirme: máteme, por favor. Fíjese usted hasta qué extremos hemos llegado, ¿no? Comprenderá que con este nivel de debate, pues la verdad es que no merece la pena seguir intentando conseguir algún tipo de información. Usted decía: ustedes y yo tenemos la obligación de cumplir un servicio público, nos dijo el 30 de octubre. La verdad que, señora Mateo, lo estamos, por lo menos desde el grupo parlamentario, le aseguro que lo estamos haciendo, pero usted no ha empezado siquiera. Así que, si quiere recuperar, bajo nuestro criterio, algo de la dignidad que como profesional pudo tener alguna vez, lo que debería es coger sus cosas y volver al lugar donde jamás debió salir. Si no, el tiempo, estoy seguro que le pondrá usted en su lugar, y con el título, este sí, ya acabo, digo, con el título, este sí aprobado, y para el currículum, de la peor responsable que jamás tuvo la radio y la televisión pública en España, llevándonos a las peores cuotas que nunca se habían visto. Solo le digo, señora Mateo, felicidades, siga hasta que destroce todo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación, por el Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Bagué Roura. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Después de estas intervenciones tan tranquilas y equilibradas, vamos a entrar en peticiones concretas, ¿no? En nuestro caso, lo que planteamos es qué medidas piensa impulsar la nueva administradora única desde su nueva dirección para ofrecer y fomentar una programación respetando la diversidad lingüística y cultural del Estado. Perdona. Que llegué tarde y se nota. Perdone. Señorías, estamos en la comparecencia de la administradora provisional única. Perdona. Yo no intervengo en lo que dicen sus señorías. Bueno, entonces no sabía si se refería usted a la pregunta Discúlpeme porque he llegado tarde y no estaba. Vale, estamos todavía en el primer punto del orden del día, que es la comparecencia de la señora Mateo. Casi se ha resumido con la primera intervención, que después de asistir a este, yo creo, espectáculo bochornoso, yo lamento que se mantenga este tono en las Cortes. Aún así, desde nuestro grupo nacionalista entendemos que cualquier persona merece un mínimo de margen de credibilidad y de margen de acción, y la trayectoria profesional de Rosa María Mateo nos la avala sobradamente para que otorguemos este margen. Y en este sentido, por lo tanto, nosotros dentro de unos meses a lo mejor va a ser distinto. De momento queremos creer que como mínimo debe merecer este margen de confianza. Disculpen la confusión.
Muchas gracias, señor Bagué. A continuación, toma la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Gracias, señora Mateo, por proporcionarnos esta documentación que en este rato nos ha dado tiempo a leer. Para nosotros es claro que no hay, dejan claro en la Oficina de Conflicto de Intereses que no existe ese conflicto de intereses, con lo cual nosotros en este asunto no tenemos nada más que decir, solo sí decirle a usted que se ve usted en este berenjenal de la sociedad no es por culpa suya, es por culpa de Pedro Sánchez, que hizo unas manifestaciones respecto a las sociedades patrimoniales que marcaban un punto y aparte con lo que él decía que no iba a permitir en una administración que él encabezara, y le ha metido no solo a usted, sino a muchos otros miembros de su gobierno en un verdadero berenjenal que él no va a venir a ayudarles ni a sacarles del mismo. Pero por nosotros, en este sentido, queda zanjado el asunto de la sociedad patrimonial, porque nosotros, mientras la gente esté dentro de la ley y cumpla con sus obligaciones, es suficiente en este sentido. Gracias. Muchas gracias, señor Díaz. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú en Marea, la señora Vera Ruiz Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, casi que suscribo las palabras del diputado de Ciudadanos en este caso. Bueno, pues aquí está la demostración de que no hay conflicto de intereses, con lo cual, nada más que añadir. Creo que por nuestra parte esto queda absolutamente cerradísimo y espero que a partir de ahora podamos hacer nuestro trabajo de diputados y de diputadas en esta comisión y podamos ejercer mínimamente un control parlamentario a la actividad que se esté haciendo en Radio Televisión Española y a su gestión. En cuanto al Partido Popular, sinceramente, señor Moreno, por su formación cristiana y por la mía que me haya dado mi madre, creo que no le voy a contestar. En algún momento hablaremos en lo personal y en lo privado. Públicamente, desde luego, no voy a participar más en esta provocación incansable que está usted intentando hacer, no solamente de Rosa María, sino del resto de diputados de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vera. A continuación, toma la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Camacho Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señora Mateo, por habernos hecho llegar este documento que nos sirve para que se aclare públicamente cuál es la situación de la empresa, y también sirve para otra cosa, y es para que el Partido Popular se quede descolocado. Creo que la intervención que ha hecho el señor Moreno deja muy a las claras cuál ha sido la situación que se le origina en estos momentos, aunque ya nos ha dejado también muy claro que van a seguir. O sea, que usted no se preocupe, no se asuste, no se disguste, porque esto va a continuar. El Partido Popular tiene muy claro cuál es su objetivo y, bueno, pues continuaremos hablando de la empresa y de muchas más cosas que le interesa al Partido Popular, excepto de una, de la Corporación Radio Televisión Española, que es lo que nos debería preocupar. Y, señor Moreno, y termino, yo no vengo aquí a sacar las castañas del fuego a nadie. Yo creo que aquí cada uno ya somos mayorcitos para saber lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que dejar de hacer. Pero lo que no haré nunca es lo que ha hecho usted como portavoz del Partido Popular en esta comisión cuando el presidente de la corporación era el señor Sánchez. Y es justificar cuestiones tan claras y tan nítidas que decía cuando estaba de presidente de la corporación y se sometía al control. Usted le defendía cuando él manifestaba públicamente, y le pongo solamente un ejemplo porque podría ponerle muchos, pero cuando ¿se acuerda usted de aquella comisión donde justificaba la contratación de comentaristas en los medios de comunicación de Radio Televisión Española y que los contrataba en bañador en la piscina de su casa en verano? ¿Se acuerda usted de aquello? ¿Y cómo le defendía usted? Aquello no es sacar las castañas del fuego a nadie, ¿verdad? Bueno, pues esa es su responsabilidad. La mía es la de intentar no defender a la presidenta de la corporación, sino intentar solventar los problemas que tiene la corporación, que son muchos y que deberían ser los que nos deberían preocupar a todos. No poner en solfa la situación que en estos momentos puede haber con respecto a una administración provisional.
no digo ya la señora Mateo, sino una administración provisional que es la que hay en la Corporación Radio Televisión Española. Y esa sí que es nuestra responsabilidad. No intentar echar cizaña, sembrar cizaña y echar toda la porquería posible sobre la corporación, en este caso, porque es lo que estamos haciendo día tras día con espectáculos como este. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Camacho. Tiene la palabra para cerrar el debate la señora Rosa María Mateo. Señor representante de Ciudadanos, luego hablaré de alguna de las cosas que usted me ha dicho aquí, porque no están dentro de las preguntas, pero quiero contestarle. Soy perfectamente consciente de la obligación que tengo, como administradora provisional única, de comparecer ante ustedes para darles las explicaciones que me pidan sobre mi gestión en el cargo. La Constitución española, la Ley de la Corporación, el mandato marco, las resoluciones de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado regulando estas comparecencias, los reglamentos del Senado y del Congreso o las propias convenciones parlamentarias así lo establecen, pero sobre todo el sentido común. Ya decía Romagnoli que el derecho, como casi todo en la vida, es esencialmente sentido común. Ustedes me eligieron y ante ustedes vengo, porque sin control del poder no puede haber democracia. No tengo formación en ciencias políticas, no soy licenciada en ciencias políticas, ni nunca he dicho que lo fuera, ni soy una avezada parlamentaria curtida en estas cámaras. Me gustaría desenvolverme en esta comisión con la soltura que lo hacen ustedes, pero yo no me he dedicado a la política, aunque es una actividad que, como miembro de una sociedad democrática, merece todo mi interés y todo mi respeto. Dijo usted, señor Moreno, en mi anterior comparecencia, y así está registrado en el diario de sesiones, y leo literalmente, que mi problema se llama opacidad, desprecio al control parlamentario de su gestión y de mi gestión y falta absoluta de transparencia. También, y abro comillas, que a la luz de lo que sabemos, la administradora única de Radio Televisión Española no es una persona capacitada, con experiencia en la materia, transparente y que sea capaz de desarrollar con la integridad y eficacia necesarias las tareas que le encomienda el decretazo del Gobierno. También me ha llamado usted hoy frívola y displecente. Ya me gustaría ser frívola, señor Moreno. Pues bien, me van a permitir una vez más, voy a repetir, que acepté el mandato de administradora provisional única como un acto de responsabilidad hacia una empresa pública, la Corporación Radio Televisión Española, en la que trabajé durante 29 años. Señorías, ese sentido de responsabilidad me permite garantizarles en esta tribuna que desde mi puesto actual defiendo y seguiré defendiendo una radiotelevisión pública de consenso. Lo haré con mayor o menor acierto, pero les aseguro que estoy poniendo en ello todo mi empeño y que seguiré haciéndolo hasta que ustedes lo decidan. Así que, si les parece, dejemos de hablar de mí y vayamos a lo que realmente interesa, el funcionamiento de esta apasionante institución pública que represento. Muchas gracias, señora Mateo. Hacemos un receso de 5 minutos y seguimos con la comisión. Bueno, voy a beber agua.